Radial Costarricense. CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. A esta hora bajamos el ruido y subimos el entendimiento de lo que importa. Economía, finanzas y realidad internacional. Inicia a las 5 siempre, con la conducción de Fernando Francia, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, aquí por CRC 89.1 Radio. Adelante, Fernando. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy es jueves 29 de enero del 2026. Son las 5:02 de la tarde. Eso quiere decir que usted va a estar al tanto de todo lo que importa en el mundo de la economía y las finanzas y también de la actualidad internacional. Acaban de escuchar, como todas estas últimas 2 semanas, Panorama, este segmento de la Cámara Nacional de Radio sobre ciudadanía activa y democracia, que estará al aire pues en esta coyuntura especial que está viviendo Costa Rica con el proceso electoral que culmina este domingo en una de sus partes. Transmitimos desde Costa Rica para todo el mundo por el 89.1 FM, cadena radial costarricense, con repetición a las 10 de la noche, y también en streaming nos pueden ver en Facebook Live y en YouTube. La producción, como siempre, a cargo de Mauricio Sandoval desde Colombia, y en controles el talento técnico y la experiencia de Eduardo Chavarría para hacer posible que esto esté llegando hasta sus oídos. Tenemos bastante información hoy, mucho pasa en el mundo de la economía, y vamos a conversar más adelante en la segunda parte, en la segunda media hora, con Raúl Morazán, periodista en Honduras, sobre pues el nuevo gobierno que tomó posesión el martes, el nuevo gobierno en Honduras. Ya ustedes ya habíamos hablado de este tema en diciembre, cuando a pocos días de las elecciones, bueno, todavía estaban en conteos cabeza a cabeza los candidatos en aquel momento. Bueno, ya quedó dirimido, y pues asumió este martes 27 el nuevo presidente Nasri Asfura en Honduras. Papi a la orden, le dicen, o Tito Asfura, a el presidente que ya había buscado pues ya había buscado la presidencia en varias ocasiones. Finalmente el Partido Nacional, con el Partido Nacional, pues gana, y pues ya tiene 2 días, y vamos a conversar entonces con Raúl Morazán sobre este tema. Vámonos de inmediato al panorama global. En Estados Unidos avanzan las negociaciones. El Congreso y la Casa Blanca se acercan a un acuerdo para evitar un cierre parcial del gobierno. El líder del Senado, John Thune, y el presidente Donald Trump señalaron avances en conversaciones bipartidistas, indican varios de los cables internacionales desde Washington. Por otro lado, el déficit comercial de Estados Unidos casi se duplica en noviembre. Imagínense, con todo y los aranceles. El déficit comercial estadounidense saltó a 56.800 millones de dólares, un aumento del 94% mensual. El rojo con la Unión Europea creció fuerte, aunque bajó el déficit con China. En el acumulado anual, el déficit alcanza 839.500 millones. Casi 1.000.000 de millones. Pese a los esfuerzos arancelarios del gobierno estadounidense, nos indica CNBC. Además, los principales índices bajaron. Ahorita vamos a ver algunos números de esos índices en Nueva York. Bajaron por la amenaza de un nuevo shutdown que está ahí en ciernes. Tendría que tener una negociación, cerrar la negociación antes del sábado. Además de esa amenaza, pues también hay críticas a Donald Trump, a la Reserva Federal, a los balances de Microsoft, que decepcionaron al mercado.
También pesaron tensiones geopolíticas con Irán, otros elementos del mundo convulso en el que estamos viviendo en apenas un mes de 2026. El CEO de SoftBank, Masayoshi Son, evalúa invertir hasta 30.000 millones de dólares adicionales en OpenAI, profundizando una estrategia poco diversificada frente a otros gigantes que apuestan a múltiples laboratorios de inteligencia artificial. La concentración en Sam Altman de esta inversión aumenta el riesgo financiero del grupo japonés SoftBank. Esto nos lo trae Reuters. Y bueno, Nasdaq reportó ganancias trimestrales por encima de lo esperado, impulsadas por volatilidad de los mercados. Allí una fuerte cartera de ofertas públicas iniciales, las llamadas IPO, para 2026, tras el mayor volumen de emisiones desde 2021, dice Adina Friedman. Bien, vámonos a Europa porque el canciller alemán Friedrich Merz afirmó que Europa recuperó su autoestima al defender un orden global basado en reglas. Llamó a fortalecer la OTAN en Europa y resistir amenazas arancelarias externas. Ya saben a quién se refieren. Además, la Comisión Europea estima que la economía de la Unión Europea será 1,4% mayor en 2026 gracias al Fondo de Recuperación de 800.000 millones de euros, casi un millón de dólares. No, casi un millón de millones de dólares, perdón. 800.000 millones de euros, casi 950.000 millones de dólares. Vaya, es que tantos ceros lo marean a uno. Este fondo de recuperación fue lanzado tras la pandemia y expira en agosto. En América Latina, la nueva CEO regional de BMW para América Latina, la mexicana Maru Escobedo, fue nombrada CEO de BMW para América Latina con responsabilidad sobre 27 países, reforzando el peso de la región en la estrategia global del grupo automotriz alemán. Así que una nueva CEO, Maru Escobedo, en la marca BMW para América Latina, por supuesto. Bueno, y a nivel global, la Organización Mundial del Comercio informó que el volumen del comercio global se mantuvo estable en el tercer trimestre de 2025. Ya saben que a finales de enero vemos los informes de lo que llaman el cuarto cuatrimestre, el cuarto del año 2025. Un volumen de comercio global se mantuvo estable en el tercer trimestre, en este caso, mientras su valor en dólares alcanzó un máximo histórico por precios más altos y por un dólar débil. Así que se mantuvo más o menos igual, pero se ve más grande. Países miembros de la OMC discutieron un borrador de declaración ministerial sobre contaminación por plásticos con miras a la 14ª conferencia ministerial en Camerún, buscando un plan de trabajo hasta 2026, indica también la OMC, que avanza un acuerdo sobre los plásticos entonces en estos momentos. Y el e-commerce se prepara para la era de los chatbots. Grandes minoristas como Walmart y Amazon exploran el uso de chatbots para aumentar compras online, anticipando una nueva etapa de transformación en el comercio electrónico. Interesante esta transformación del comercio electrónico, que ya muchos lo están poniendo en práctica preguntando a la inteligencia artificial, a los distintos chatbots, sobre dónde, qué, cómo comprar
ciertos productos. Bueno, hay mucha información también sobre los gigantes tecnológicos. Nvidia, Microsoft y Amazon conversan para una mega inversión conjunta en OpenAI. Nvidia podría aportar hasta 30.000 millones de dólares, Microsoft unos 10.000 millones de dólares y Amazon unos 20.000 millones de dólares. Estamos hablando de más de 60.000 millones de dólares que marcan una de las mayores apuestas en la inteligencia artificial. Así que los gigantes tecnológicos negocian invertir ese monto, 60.000 millones de dólares, en OpenAI. Ya habíamos visto cómo también SoftBank de Japón piensa invertir hasta 30.000 millones. Eso se suma obviamente a esta cifra. Bueno, ya habíamos dicho que desde Estados Unidos se buscó y se alcanzó el control sobre TikTok, llegando a un punto importante en esta historia sobre quién domina, quién tiene control sobre TikTok, si los chinos o los estadounidenses. Oracle y su cofundador Larry Ellison lideran un acuerdo de 14.000 millones de dólares que deja el control de TikTok en manos de inversores no chinos. ByteDance conservará cerca del 20% de TikTok, asegurando la continuidad de la aplicación en Estados Unidos, porque recuerden que se le había puesto como condición. Larry Ellison es desde 2025 la persona más rica del mundo, que supera a Elon Musk, y es muy allegado y aliado de Donald Trump. Así que ahorita ese control mediático de algoritmos y de las grandes tecnológicas, pues Larry Ellison toma una cierta delantera con el control de TikTok ya en Estados Unidos. Bueno, y el oro, habíamos hablado del oro ayer, anteayer también, cayó apenas a 5.330 la onza, aunque había llegado a 5.600 la onza. Tocó máximos históricos en 5.600, pero pues hay una corrección ahí que le llaman una corrección por toma de ganancias. Aún así encamina a su mejor mes desde los años 80, en medio de alta incertidumbre económica y geopolítica. Ya lo explicaron varios economistas aquí, cómo el oro es un activo refugio para inversionistas en tiempos de pues alta incertidumbre. Aunque el VIX, el índice del temor, como le llaman, no muestra, aunque subió un poco, está en los tranquilos 16 puntos. Bajó Standard Poor's 500 en 0,13%, bajó Nasdaq en 0,53%, aunque algunas empresas tecnológicas han subido, y subió el Dow Jones en 0,11%. Además tenemos un Bitcoin a la baja, vuelve a los 84.000, tuvo un piquito en estos días, pero vuelve a la baja, tal como lo había señalado nuestro analista aquí, Mauricio Castillo, aquí en el programa, así que pues va siguiendo la visión, la premonición que tuvo Mauricio, entendiendo que pues iba a haber una corrección, algún movimiento a la baja, quizás muy importante en las próximas semanas. El oro se mantiene ahí aunque bajó hasta los 5.300, ahora volvió a los 5.400 y la plata sube también un poco a 115 dólares la onza. Bien, les comentaba que en estos 2 días se está haciendo se está llevando a cabo el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe, organizado por CAF, este Banco de Desarrollo de la región. Se realiza ayer y hoy, con algunas actividades también mañana. Es un espacio de alto nivel de empresarios, líderes influyentes, tomadores de decisión, presidentes, expresidentes y demás. Bueno, pues
tuvo una agenda apretada con con muchos presidentes como Lula, que habló en el foro. Dice que el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, llamó a reforzar la acción colectiva y la integración regional frente al resurgimiento del proteccionismo y el unilateralismo. Señaló que ningún país puede resolver solo sus desafíos y que la cooperación es clave para garantizar desarrollo y prosperidad. Lula da Silva en el foro CAF. También estuvo el presidente electo y ya muy pronto a asumir funciones en Chile, José Antonio Kast, que afirmó en el mismo foro Economía Internacional, Foro Económico Internacional, Kast afirmó que sin seguridad no hay democracia posible. Advirtió que el avance del crimen organizado es una amenaza regional y pidió cooperación firme entre los países, señalando que la fragmentación debilita la coordinación y que la coordinación fortalece a América Latina. También estuvo Petro, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en este segundo día del foro CAF. Y pues también puso acento en el diálogo entre civilizaciones como base de la paz y el desarrollo. Gustavo Petro llamó a construir un pacto regional centrado en la defensa de la vida, la libertad y la hermandad humana como principios rectores de la integración latinoamericana. Todo esto con informes desde el Foro Económico Internacional organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. Y el presidente ejecutivo de esta institución, del CAF, Sergio Díaz Granados, advirtió que América Latina y el Caribe enfrenta una quiebra, un quiebre del sistema global basado en reglas. Es decir, hay un quiebre en el sistema global basado en reglas y América Latina debe responder con más diálogo y más integración, indica Sergio Díaz Granados, presidente ejecutivo del CAF, que integra a 21 países. Señaló que la región tiene los recursos y las capacidades, pero necesita coordinación sostenida para enfrentar las transiciones digital y energética. Así que mucho llamado a la coordinación, a la integración en este foro. Y una de las altas voces de este foro económico internacional en Panamá fue James Robinson, Premio Nobel de Economía 2024, que dijo que América Latina está rezagada, pero que su desequilibrio estructural también impulsa creatividad e innovación. Destacó el rol del sector informal como generador de soluciones, redes sociales y acceso democratizado a bienes y servicios. Ven qué interesante que James Robinson, Premio Nobel de Economía 2024, destacó el rol del sector informal como generador de soluciones. Redes sociales, no estamos hablando de informática, estamos hablando de las redes en las sociedades. Y el acceso democratizado a bienes y servicios, porque muchas veces en la informalidad están también soluciones a las necesidades de las personas. Bueno, todo un tema, sin duda, puesto a la par de la creatividad y la innovación, que es uno de los temas de James Robinson como Premio Nobel de Economía. Bueno, llegamos al final de este panorama global y en nuestro segmento en profundidad vamos a ver el tema del comercio global. Los especialistas se están preguntando si estamos viendo el fin del comercio global, aunque los números nos indican que no es el final, sino que se mantiene las transacciones en un monto similar. Pero sin duda el comercio global atraviesa un momento bisagra. El modelo que se consolidó tras la Segunda Guerra Mundial, basado en reglas multilaterales, cadenas de suministro largas y costos decrecientes, fundado alrededor de todas las instituciones financieras internacionales de Bretton Woods,
Hoy está bajo presión por la geopolítica, por la incertidumbre regulatoria, pero también por el cambio climático y las disputas por insumos estratégicos como las tierras raras que hablamos en profundidad ayer. La pandemia fue un gran acelerador, expuso fragilidades en los sistemas, pero también empujó prácticas como el nearshoring, el friendshoring, que instalados ya desde hace bastante tiempo en el orden comercial internacional, pues reordenaron un poco los flujos comerciales, pero la temporada 2025 rompió con todo. Entonces a estas tensiones que ya venían dándose y que algunas se aceleraron, pues se sumaron las guerras comerciales que sin duda aumentaron en este 2025, ataques a rutas marinas clave, escasez de mano de obra y eventos climáticos extremos. El impacto va más allá de precios más altos, no es solamente eso, sino que altera decisiones de inversión, altera la localización de puertos, el uso de contenedores, la expansión de distintas empresas y pues las cadenas globales ya no se diseñan solo por eficiencia, sino también por resiliencia, es decir, por aguantar los embates de todos estos momentos o posibilidades de crisis y también por seguridad. Así que, pues entre otros, el economista Ale Sivinsky dice que entender el comercio global hoy pasa por observar los contenedores. Cerca del 70% del comercio mundial viaja por mar y 2/3 está containerizado. El análisis de estos flujos muestra que la globalización no desaparece, pero cambia de forma. Se vuelve más regional, más estratégica y menos previsible. No es exactamente un colapso, como lo dijimos desde un inicio, sino que es más bien una mutación del sistema que ordenó la economía mundial durante décadas y que ahora se sacude y está en un aparente momento bisagra, punto de quiebre hacia algún nuevo orden, pero que todavía no llega a asentarse. Es por eso que dicen que el comercio global no se termina, sino que cambia, se adapta y se reconfigura. Eso sí, el comercio internacional enfrenta un escenario adverso, no está llegando a su fin pese a eso. Así lo dice Sabrina Cao, quien recuerda que las grandes tensiones comerciales no son nuevas y que la historia muestra una capacidad recurrente de adaptación. Tarifas récords, guerras y choques geopolíticos ya alteraron el comercio en el pasado sin destruirlo. Ejemplos de esto sobran: las tarifas Smoot-Hawley en los años 30, las fricciones entre Estados Unidos y Japón en los años 80, la guerra comercial entre Estados Unidos y China ya entrado este siglo, 2018 por ahí. Bueno, en todos los casos hubo disrupciones, costos más altos, cadenas de suministro reordenadas, pero también sectores que encontraron nuevos mercados y rutas alternativas. Hoy el comercio global enfrenta vientos en contra, similares a los de algunos de esos momentos de quiebre: incertidumbre, proteccionismo y conflictos abiertos. Podríamos hablar del neoproteccionismo para pues diferenciar el viejo proteccionismo de los años 70. Un proteccionismo que pues se fue dando a partir de la disputa comercial y la búsqueda de sostener o de mantener o de sobreponerse al déficit comercial en algunos casos, o simplemente aplicarlo como una carta política, una carta de negociación en muchos casos. Así que hoy el comercio, les decía, global enfrenta varios elementos de incertidumbre, proteccionismo y conflictos abiertos, pero
la naturaleza es dinámica. Los flujos cambian, algunos países ganan protagonismo, otros lo van perdiendo, pero el intercambio no va a desaparecer ni está desapareciendo. Y esto entonces no te muestra un final sobre el comercio global, sino que el momento actual marca una transición hacia un comercio más fragmentado, más político y de alguna manera menos ingenuo, porque se han visto ya cartas que los distintos países han utilizado en negociaciones políticas, en negociaciones comerciales, incluso hasta en búsqueda de interferencia electoral o de interferencias en poderes judiciales de los distintos países, como ya se ha visto en la región. Sin duda, la adaptación vuelve a ser ese concepto fundamental y vuelve a ser la regla central del comercio global. Esa palabra adaptación que sin duda aparece en muchos de los aspectos del momento de incertidumbre que vive el mundo entero. Así que pues eso es este informe sobre comercio global que quise compartir con ustedes, con algunos de los conceptos que se ven en la prensa especializada del mundo entero. Y bueno, con esto vámonos a una breve pausa y enseguida volvemos con nuestra entrevista, nuestro tema de la segunda media hora del programa. Siguen siendo las 5. A las 5 siempre. Entendemos lo que importa. Votar es una fiesta del país. Es un solo día donde todos jugamos el mismo partido. Un partido contra el abstencionismo. Y ese partido lo ganamos votando. Costa Rica necesita ganar. Costa Rica necesita tu voto. Voto. Yo también. Ayer me asaltaron otra vez y cerca de casa. Ya esto no se puede aguantar. Por eso estoy decidido a votar. Esto no está definido, porque el 1 de febrero yo soy el que decido. No quiero dejar que otros decidan por mí. Siguen siendo las 5. A las 5 siempre. Entendemos lo que importa. Gracias por mantenerse en sintonía, por mantenerse conectados a las 5 siempre. Y estamos ya con presencia de Raúl Morazán. Honduras comienza un nuevo ciclo político tras la toma de posesión este martes de Nasri Asfura como presidente. En medio de tensiones postelectorales, desafíos institucionales y una fuerte presión social ante los niveles de pobreza y corrupción de este país centroamericano, pues la llegada al poder de Nasri Asfura se da tras un escrutinio prolongado, polémico, y en un contexto en que la gobernabilidad requerirá acuerdos amplios para impulsar cambios en seguridad, economía, transparencia y todos los temas que tiene sobre la mesa Honduras. El primer discurso de Asfura fue marcado por un tono conciliador, incluyó compromisos con los alcaldes, con los sectores productivos y con todos los partidos, lo cual despierta tanto expectativas como dudas quizás, pero nos lo va a explicar un poco mejor Raúl Morazán, que es periodista hondureño, con muchos años, un par de décadas de trayectoria, actualmente es director de noticias LTV, el canal televisivo de La Tribuna en Honduras, ha trabajado como corresponsal para Estrella TV, en Estados Unidos, para otros en México, y bueno, ha cubierto procesos electorales en toda la región. Muchas gracias, Raúl, por estar un rato a las 5 siempre y te agradecemos tu presencia. Saludos, Fernando. Espero que tengamos una buena retroalimentación. Es un placer hasta Costa Rica, como ustedes dicen allá, pura vida. Bueno, 2 días aproximadamente. De hecho, todavía juramentando algunos funcionarios el actual gobierno que dirige Nasri, aquí es conocido como Tito Asfura. Nasri Juan Asfura Sabla todavía está juramentando
a funcionarios que lo acompañarán en su gabinete de gobierno y algo, Fernando, que nos llama poderosamente la atención porque nadie lo había hecho. Hay un tema bastante sensible en salud y él no ha nombrado a un titular en esa cartera ministerial, sino que él directamente va a manejar esa secretaría con sus 3 designados presidenciales. Aquí no hay vicepresidentes, son designados, en este caso son 3, 2 mujeres y un hombre, y ellos van a estar a cargo de alguna delegación que les está haciendo el presidente de la República, Narria Fura, para que puedan sacar adelante el tema de salud. Imagínate, Fernando, se habla de 17,000 personas, ciudadanos hondureños, que están esperando por una cirugía, pero que por el hecho de que no hay capacidad en los hospitales públicos, entonces ahí están esperando algunos 3 meses, 6 meses, y quizás son cirugías de emergencia, pero no se atienden. Ese es un dato interesante. Por lo demás, estamos abiertos a las consultas que nos puedas hacer desde San José, Costa Rica, Fernando. Gracias, Ricardo. Raúl, la llegada de Tito Asfura fue complicada, el escrutinio, nosotros estuvimos siguiéndolo de cerca, pero subía y bajaba, ¿no? Con Salvador Nasralla del Partido Liberal, aunque en la previa del acto en sí de la elección, la conflictividad mayor estaba en el oficialismo del Partido Libre contra quizás juntos el liberal y el nacional. Entonces, como que se traslada esa confrontación, queda de lado Libre, lejano tercer lugar, y la confrontación se vuelve a los partidos tradicionales. En efecto, y fíjate que de acuerdo con datos, obviamente aquí es prohibido revelar encuestas, pero todas en un inicio daban como ganador a Salvador Narrala, un personaje que buscó la presidencia de la República en el año 2013 por el Partido Anticorrupción que él fundó. Posteriormente lo perdió el partido por, bueno, él dice se lo quitaron, pero una de sus más cercanas colaboradoras. Después Salvador Narrala se fue en una alianza, él la lideró en el 2017, trasciende, y esa es información que aquí siempre fue noticia, que él había ganado, pero que al final también le habían robado. El expresidente Juan Orlando Hernández, cuando él buscó ese segundo mandato en una reelección que muchos cuestionaron de ilegal. Aquí la Constitución no te permite la reelección, ahí se dio, ahí es donde está ese vacío. Y después, ya en el 2021, él vuelve a buscar la presidencia de la República, Salvador Narrala, se ve en alianza con la presidenta saliente, Xiomara Castro, ganan por un porcentaje que nunca se había dado aquí, sacaron 1.700.000 votos aproximadamente, algo que nunca había ocurrido. Bueno, al final él fue designado presidencial, renunció a ese cargo, después, como tú lo acabas de mencionar, buscó la presidencia de la República por un partido longevo, por un partido centenario, ya son 130 y algo de años que tiene el Partido Liberal, y estuvo bien cerrado porque las encuestas siempre lo mantenían a él en primer lugar, algunas daban empate técnico, esto fue en las últimas 2 semanas, al 30 de noviembre, que fue el día de la elección, pero esos mensajes, esos tweets del presidente o X del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, te soy sincero, te soy honesto, porque eso uno lo siente. Algunos nacionalistas que todavía no estaban decididos, los vino a revivir. Y en parte, por ahí radica el triunfo de Narria Fura. Por eso el gobierno saliente, el gobierno de Libre decía injerencia directa de Estados Unidos. Obviamente ese es el discurso que ellos manejaban, y dentro del nacionalismo, contentos. Claro, esa tensión. Bueno, curioso el caso de Salvador Nasralla, que pasó de varios partidos y luego de alguna manera vuelve a uno, o se pasa a uno tradicional también, que había estado muy por debajo en las elecciones 2021, puesto que de alguna manera Libre podríamos decir que es un poco una decisión del liberal, ¿no? Pensando en que el expresidente
Mel Zelaya había sido presidente con esa bandera roja del Partido Liberal, ¿verdad? Entonces, pues eso va generando un poco esta complejidad. Pero ahora lo que tiene Tito Asfura es una bancada prácticamente similar a la propia enfrente del Partido Libre, pero también la bancada del Partido Liberal, pero también la bancada del Partido Libre, ¿no? Sí, tiene un aliado en el Congreso Nacional hasta hoy. Tú sabes que cuando se comienza un gobierno, aquí popularmente le llamamos hay matrimonio, porque hay matrimonio político. Aquí la mayoría simple, no se halla en Costa Rica, yo creo que hay esa asamblea. Aquí en Honduras, para que apruebes un decreto, y si es por mayoría simple, necesita solamente 65 votos, es decir, la mitad más uno. El Partido Nacional hoy tiene 49 escaños. El Partido Liberal tiene 41. Entre ambos hacen 90 votos. Las reformas constitucionales, para que toques artículos de la Constitución y le puedas hacer reformas, ahí tú ya necesitas 86 votos, es decir, mayoría calificada. Y entre ambos partidos tienen más bien 4 votos más, tienen 90. O sea, es decir, cualquier cosa pueden hacer siempre y cuando lleguen a un acuerdo, tal y como lo lograron para conformar la Junta Directiva del Congreso Nacional. El Partido Liberal hoy, que es el de mayor oposición, pero hace de una u otra manera co-gobierno, tiene 10 puestos en la Junta Directiva entre propietarios y alternos de 28, que nunca antes se había tenido una Junta Directiva tan amplia, tan grande, que se llevará aproximadamente, ahí tienes que hacer la conversión, mensualmente 3 millones de lempiras solo en el pago de sueldos y salarios para esta Junta Directiva. Entonces, tiene de la mano tiene al Congreso Nacional Tito Asfura, ya le pidió una ley, de hecho le aprobaron 3 el día que tomó posesión, sancionó 3 decretos, pero hay uno que es bien sensible, que es en materia de salud que te comentaba al inicio, y que esta próxima semana se lo estarían aprobando porque tienen exactamente los votos. Entonces, de esa confrontación, acusación no de fraude, pero de exigencia de conteo voto por voto que pedía Salvador Nasralla, que parecía una confrontación fuerte frente a Tito Asfura, ahora hay más bien una complicidad en el Congreso que va a facilitar a el ganador y el ya presidente de Honduras. Exactamente, y eso es lo que ha denunciado Salvador Nasralla, pero fíjate que llama poderosamente la atención, porque gente que estaba, pero muy, muy cercana a Salvador Nasralla, te puedo mencionar nombres como Rachid Mejía, que es un joven diputado que llega por primera vez, Yossi Toscano, otro diputado que, bueno, ya era diputado suplente, ahora es propietario, y otra gente que estaba, pero muy, muy de cerca. Le han dicho a Salvador Nasralla, usted, porque acuérdate que Donald Trump dijo, Salvador Nasralla y Libre son lo mismo, por lo tanto no deben votar por ellos. Y al final él decía, hay que buscar los votos con la gente de Libre. Él decía, es que de Libre nadie quiere saber absolutamente nada. Libre, en efecto, aquí no recibió el respaldo. Un gobierno estaba en el poder y solo logró el 19% del electorado. Entonces, Salvador Nasralla dijo, me hicieron fraude, la elección la gané yo, pero los diputados del Partido Liberal al final le dieron la espalda a Salvador Nasralla. No sé qué pasa con Salvador Nasralla, no la puede coronar, siempre está cerca y al final se le terminan yendo. Dicen que y eso aquí todo el mundo lo sabe, que él seguía la agenda, no la propia, sino lo que le decía a su esposa, Iros Calvir, que también es diputada del Partido Liberal. Él cuestionaba a un familión y al final él metió a su esposa como primer diputada por el departamento más complicado, aquí en Francisco Morazán. Entonces, al final, quizá la actitud, hemos platicado muchas veces con Salvador Nasralla, es una persona que es inteligente, te lo podría decir, tiene capacidad, pero tiene un ego. Si le haces una entrevista, Fernando te va a decir, tú eres un privilegiado porque me estás entrevistando a mí. Eso es lo que te va a decir. Lo invitamos en reiteradas ocasiones y siempre que llegaba decía, hoy sí te van a ver aquí en tu programa porque me tienes a mí. Y él te lo dice en serio, no te lo dice en broma. Él decía, mientras... Dime. Tiene esa exposición de los periodistas de televisión que
se le sube fuertemente a la cabeza, ¿verdad? Sí, sí. Acuérdate que aquí le dicen el hombre de la televisión. Tiene como 50 años de hacer televisión, tiene un programa muy conocido. Él es muy, muy popular, muy conocido, pero una vez más queda demostrado que el hecho de que, Fernando, seas conocido, seas popular, que te quieran ahí en San José como periodista, eso no te garantiza también que te van a ser presidente de los ticos. No te garantiza que la gente va a votar, porque quizá le cae bien a la gente cómo manejan los temas, cómo manejas la cámara, cómo manejas tu público, pero como periodista, ya la política es otro asunto, ese es otro cuento. No siempre el que es más popular, el que es más conocido, gana, Fernando, y eso tú lo sabes. Eso es lo que ha pasado con Salvador Narrala. De hecho, en un programa mío que hay un fragmento que se hizo viral, él dijo, no, si yo no gano esta vez, yo me retiro de la política, me retiro nunca más. Y el día que le dicen que ya no ganó y que hay una declaratoria que dice Narria Furia es el presidente, dice, bueno, yo hoy les anuncio que voy a ser el candidato oficial de este partido en el 2029. Ya, te imaginas, él a veces tiene una inestabilidad emocional y en cierta medida aquí yo he visto cosas que puedes estar en el primer lugar y en una hora pierdes una elección. Puedes estar en el corazón de la gente y en un día perdiste la votación. Eso es lo que ha pasado. Pero de periodistas que juran no ser nunca candidatos ni políticos está llena la política latinoamericana, ¿eh? Sí, no, y fíjate que en el 2012 el partido que está hoy en el gobierno a mí me buscó para que fuese candidato a diputado. Querían llevar algunas personalidades que de una u otra manera son conocidas acá. Les dije que no. En el 2016 igual pasó lo mismo, porque comparto lo que dices. Si sos periodista, tenés que mantenerte en esa línea. Si te metes a un partido político, debes dejar el periodismo, porque cualquier comentario que hagas, la gente ya lo va a ver de manera sesgada. Si sos del partido, un ejemplo nada más, del Partido Rojo, y estás en el gobierno, pero después te toca hacer oposición y criticas al Partido Azul, vas a decir, es que él es rojo. Entonces, nos parece que no es ético que esté frente a una tribuna y que de una manera aproveches ese puesto para buscar la política. Ojo, eso no quiere decir que no puedas participar. Claro, y tenés todo el derecho. Y eso creo que abarca para todos. Consideramos que eso abarca para todos, siempre y cuando dejes tu carrera y te dediques a otra, que es la política. Porque la política no es tan fácil, no es tan sencillo, es una ciencia, pero aquí la mayoría, y eso quizá en Costa Rica no, porque tengo buenos comentarios de que ahí tienen una de las democracias más fuertes, junto a la de Chile, junto a otras que rápido se dan resultados, que la gente respeta, y eso se comprueba con algún manejo institucional que tienen ustedes, como el de la policía, por ejemplo, el de los militares. Pero aquí es bien complicado, porque si te metes a política, ya sabes que te van a cuestionar, que te van a señalar, y después no puedes ver, bueno, no me gustó esto, sí, estuve 4 años, ahora sigo de periodista. No, eso es bien complicado, y aquí ya quedas manchado. Sorprende, Raúl, estamos hablando con Raúl Morazán, periodista hondureño, sobre el nuevo gobierno en Honduras, dirigido por Tito Asfura. Sorprende, Raúl, que no hayan presidentes, que no hubo presidentes en la toma de posición de Tito Asfura el martes 27 de enero. ¿Eso es normal en Honduras? ¿O qué se habrá dado en esa situación? ¿O simplemente no cursaron invitaciones? Fíjate que, mira, hay una particularidad, y te lo puedo decir con conocimiento de causa. El presidente que hoy tenemos tiene algo especial. Él siempre ha dicho que le gusta trabajar. De hecho, cuando fue alcalde aquí por 2 periodos, inundó de puentes la ciudad capital. Él preguntó, y te lo digo porque platicamos con una de las personas que está en la comisión de campaña. El Partido Nacional fácilmente te llena un estadio nacional, te lo aseguro que te lo llena. Mira, si algo tiene el Partido Nacional, de hecho tenía un búnker, un centro de cómputo más organizado que el oficial del Consejo Nacional Electoral. Lo tenían, pero bien, porque esos sí son ellos, son bien organizados, te lo digo con conocimiento. Él preguntó, desde la vida democrática del país, desde el año 82, las tomas de posesión, la de Roberto Suazo Córdoba, expresidente, José Ascona del Hoyo, Rafael Leonardo Callejas, Roberto Reina,
Carlos Roberto Flores, te los estoy dando así en secuencia. Ricardo Maduro Yoes, el propio Manuel Zelaya Rosales, Mel Zelaya. Esas tomas de posesión las hicieron en el Estadio Nacional, antes llamado Tiburcio Carías Andino, ahora Chelatuclés. Preguntó Narriafura, ¿cuánto cuesta esa toma de posesión en el estadio? Y le dijeron, mire, eso cuesta como 70, 100 millones. No, con eso yo hago puentes allá en unos departamentos que necesita eso la gente. Y fíjate que nos dicen que él precisamente por la movilización de traer mandatarios, porque la mayoría, inclusive el presidente de Costa Rica, reconoció al presidente Narriafura, República Dominicana, Bolivia, que tú ya sabes los gobiernos que ha tenido, Paraguay, el mismo Lula da Silva, Estados Unidos, comenzaron a reconocerlo a él como presidente, Francia, y él dijo, eso es mucho dinero, yo no puedo hacer una toma de posesión cuando la gente necesita obras. Eso es lo que nos han dicho, por eso no hubo un evento como el que estamos acostumbrados a ver, lo hizo en una ceremonia bastante sencilla, un discurso aproximadamente, cuando los anteriores no ha sido así, ha sido de 1 hora, lo hizo en 14 minutos, lo leyó y llegó vestido con traje, de saco y corbata, con sus zapatillas, porque es un hombre que en toda la campaña, y cuando él fue ministro del Fondo Hondureño de Inversión Social, usaba jean y una camisa tirando a celeste. Eso sí, me he fijado, porque en eso sí lo soy, es una camisa Brock Brothers, que tú la debes conocer, es una camisa de marca, pero él dice que cuando compra 20 de un solo. Entonces vas a simular que lo ves con la misma camisa todo el tiempo, con jeans sin faja, y con burros, porque él dice que es un hombre de trabajo. Ahora, ya para el último minuto, Raúl, para no pasarnos de las 5:49, los principales temas van a ser siempre seguridad en Honduras. Bueno, hoy, por lo que hemos visto, porque no nombró titular de salud, él le ha dado prioridad al tema de la salud, pero obviamente dentro de su eje está el de seguridad, el de la generación de trabajo. Ha nombrado, fíjate que algo que nunca había ocurrido también, en los puestos importantes, para decírtelo de esta manera, ha nombrado gente bastante técnica, no tan política. Eso no sé cómo lo va a tomar la base del partido que lo llevó al poder, porque ha nombrado gente bastante técnica. Aquí son 23 diputados, le salieron 9 solo en este departamento, 14 quedaron fuera. Y por lo general, ¿qué hace el presidente entrante o presidenta? Nombra a estos diputados como premio de consuelo, los nombra en ministerios, en secretarías. De momento él no ha nombrado a ninguno, ha nombrado gente técnica, viene comenzando. Ojalá, Fernando, tengamos la oportunidad de hacer otro contacto más adelante a medida que transcurra el tiempo. Y ahí te hablaré de manera sincera, porque uno tiene que decirlo de esa manera. Si algo bueno hace él, yo te lo voy a decir, Fernando. Y si algo malo hace, también te lo voy a remarcar. Muy bien, muchas gracias, Raúl Morazán, periodista hondureño. Sin duda, por ahí de los 100 días, en algún otro momento que valga la pena contar con la información tuya, pues te volveremos a llamar. Muchas gracias. Estoy solidarios con ustedes, Fernando, por la muerte de Alberto Padilla, una persona que conocimos aquí en Tegucigalpa, un gran profesional que lo seguimos de cerca en medios internacionales, en temas económicos, número 1, especialmente lo miramos en CNN. Y solidarios, porque no habíamos tenido la oportunidad de hablar con colegas sí vi a un colega, a alguien de Costa Rica, en un viaje que hicimos recientemente a China, y siempre estábamos hablando de aquello de pura vida, pero nunca había tenido la oportunidad de hablar para el medio con el que compartimos con Alberto Padilla en algún momento. Fernando, estamos a la orden, cualquier momento solo me avisas con tu producción, y siempre al 100 para Costa Rica. Muchas gracias, un abrazo grande, Raúl, hasta la próxima. Saludos, abrazos, Fernando. Era Raúl Morazán, periodista hondureño con larga trayectoria, director de noticias de LTV, el canal televisivo de La Tribuna en Honduras. Y bueno, nos pasamos rápidamente a la columna de los jueves, porque tenemos a Claudia Uribe, que es especialista en comercio internacional y relaciones internacionales. Y vamos a ver qué nos trae hoy. Claudia Uribe, adelante. Fernando, muchas gracias. Te saludo a ti y a toda la audiencia de las 5 siempre. Hoy, desde Ginebra, Suiza, en la víspera de mi regreso a vivir a Colombia. Aquí voy con mi despedida. Mañana
30 de enero regreso a vivir a Colombia, después de 22 años de vivir en Ginebra, Suiza. Llegué en el año 2004 como embajadora de Colombia ante la Organización Mundial de Comercio, con una valija cargada de optimismo y la misión casi de arrancarle resultados reales a la llamada Agenda de Desarrollo de Doha, DDA por sus siglas en inglés, adoptada justo después de la tragedia del 11 de septiembre del 2001, en la que los países en desarrollo vimos una luz para la eliminación de los subsidios agrícolas que los países ricos otorgan con sus llamadas cajas verdes, azules y ámbares a sus productores. Obviamente, no pasó. Aunque desde 1990 estaba trabajando en políticas públicas de comercio internacional, la llegada a la OMC fue una clase acelerada de realismo político. La teoría decía multilateralismo, la práctica mostraba otra cosa. Muy pronto quedó claro que la agenda de desarrollo no era la agenda de los países desarrollados. Ellos no vinieron a hablar de subsidios, ellos no estaban dispuestos a reducir las ayudas a la agricultura, sino que más bien buscaban un acceso irrestricto para sus bienes industriales en los países en desarrollo, el cumplimiento de todas las normas de propiedad intelectual muy reforzadas y la protección de sus inversiones en nuestros países. Por supuesto, el desarrollo era importante para nosotros, pero no para ellos. 22 años después, el balance es fatal. La ronda Doha no caminó. Y en su lugar se nos acumuló un inventario de nuevas obligaciones que poco tienen que ver con economías tropicales como la colombiana. La propiedad intelectual se volvió más exigente. Se aprobó un acuerdo de facilitación de comercio bastante cosmético y con el tiempo quedó claro lo que muchos sospechábamos desde el inicio. En la OMC no ocurre lo que debería ocurrir. No se negocia lo que se debería negociar. Lo dijimos durante años y nos costó muy caro decirlo. Las reglas multilaterales no se diseñan para resolver las necesidades de los más débiles, sino para formalizar los intereses de los más fuertes. Hoy lo admite sin rodeos Mark Carney, primer ministro de Canadá, cuando advierte que el sistema de reglas multilaterales es frágil, que ya no protege a quienes confiaron en él y que las potencias medias deberían unirse si quieren sobrevivir en un mundo dominado por el poder hegemónico de los Estados Unidos. Nada de esto es nuevo bajo el sol de Ginebra. En la OMC también vimos el declive de una organización que el señor Donald Trump debilitó sin complejos durante su primer mandato y que mantiene viva, no por convicción, sino porque incluso averiada, golpeada y dolida como ahora se encuentra, sirve todavía a sus intereses. ¿Quién en la OMC o en cualquier otro lugar puede frenar las tarifas arancelarias de Donald Trump? Nadie. Nadie, absolutamente nadie. Nada viola más los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio que la subida de los aranceles por encima de los aranceles consolidados sin plena justificación. Aún así, aunque se invoque razones de seguridad nacional. Pero eso a él no le importa. Aquí también todos tienen miedo. Cualquier discordancia con él significa por lo menos aranceles o menos presupuesto para las organizaciones multilaterales. Hoy la OMC es apenas un techito, un pequeño refugio, un lugarcito pequeño donde todos los países nos escondemos para escampar mientras pasa la tormenta con la esperanza de que algún día, aunque se vea muy lejano, esta tormenta pase. Con todo, hay que decirlo que no todo es vacío en la OMC. En esta organización hay miembros que buscaron equilibrar las ambiciones de los países desarrollados, en especial los países emergentes, que más de una vez le aguaron la fiesta a los Estados Unidos y a los que él llama hoy sus exaliados europeos. Brasil y la India, con equipos negociadores sólidos y persistentes. Argentina, con una voz autorizada en materia agrícola. Indonesia, reclamando reconocimiento por su contribución a la reducción de la pobreza. Y China, cuya adhesión en 2001 rompió inercias y obligó a todos a recalcular los juegos de la globalización. La OMC produjo pocos resultados para países como Colombia, pero al menos durante este tiempo hubo un foro donde la geopolítica y el comercio fingían respetar las reglas comunes y aún así fue una suerte para Colombia pertenecer a esta organización. Bien, gracias Claudia. Y con esto terminamos, amigos, por hoy. Muchas gracias por este rato que compartimos, que nos informamos de cómo está el mundo en temas económicos, financieros y geopolíticos, con producción de Mauricio Sandoval desde Bogotá y Eduardo Chavarría en controles, CRC 891 Radio. Me despido, nos vemos en 23 horas. Hasta la próxima.
Concluye a las 5 siempre. Economía, finanzas y realidad internacional para entender lo que importa. De lunes a viernes a las 5 de la tarde, con la conducción de Fernando Francia. Aquí por CRC 89.1 Radio.